El anuncio inesperado. El avión había despegado de Bogotá hacía poco más de una hora. La ruta estaba programada hacia Madrid, un vuelo transatlántico que prometía 11 horas de trayecto entre conversaciones, películas, sueños y el inconfundible zumbido constante de los motores. Era de noche, y la oscuridad afuera parecía infinita, interrumpida apenas por algunas estrellas dispersas y la débil curva azulada del horizonte. Clara, una mujer de 32 años, estaba sentada junto a la ventanilla en la fila 17. Llevaba consigo una libreta repleta de notas, subrayados y esquemas. Iba camino a un congreso internacional de literatura donde presentaría su primera ponencia en el extranjero. Era un momento crucial. Había pasado meses preparándose, repasando argumentos, afinando detalles, soñando con la posibilidad de abrirse un lugar en el mundo académico. A su lado, un hombre mayor dormía profundamente con la boca entreabierta, abrazando una chaqueta como si temiera que se la arrebataran. En la fila de enfrente, un niño de unos 8 años jugaba con una tablet, mientras su madre, una mujer con el cabello recogido en un moño apresurado, lo miraba de reojo, cansada pero paciente. A lo largo del pasillo, algunos pasajeros hojeaban revistas, otros intentaban acomodarse para dormir, y unos pocos trabajaban en sus portátiles, concentrados en la débil luz que iluminaba las bandejas plegables. Los asistentes de vuelo empujaban un carrito metálico cargado de bebidas y pequeñas bolsas de frutos secos. El tintineo de las botellas se mezclaba con el murmullo bajo de las conversaciones. Clara pidió un jugo de naranja y una manta, siempre sentía frío en los aviones. Se acomodó con el vaso en la mesita, apoyó la cabeza contra la ventanilla y dejó que la vibración del fuselaje le recorriera el cuerpo como un arrullo. Todo parecía transcurrir con la naturalidad habitual de cualquier vuelo de larga distancia. Pero de pronto, algo cambió. Un chasquido en los altavoces anunció la inminente intervención del capitán. Todos esperaban la típica actualización de altura, velocidad o el pronóstico del clima en destino. Sin embargo, la voz que irrumpió en la cabina no tenía el tono seguro, casi automático, que acostumbraban los pilotos. Era más grave, más lenta, más humana. Damas y caballeros, les habla el capitán. Les pido que, por favor, presten atención. El murmullo de la cabina se apagó poco a poco, como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. Clara levantó la cabeza, sorprendida. El hombre a su lado abrió los ojos y parpadeó, confundido. Una azafata se detuvo en seco, las manos aún sobre el carrito, y miró hacia el techo como si pudiera adivinar el rostro detrás de aquella voz. El capitán hizo una pausa incómoda, tan larga que algunos comenzaron a removerse en sus asientos. Luego continuó. Tenemos que comunicarles algo importante. La situación a bordo y fuera de este avión no es la que esperábamos. Un escalofrío recorrió la cabina. La madre del niño abrazó a su hijo sin saber por qué. Un joven de traje dejó de escribir en su computadora y la cerró con un golpe seco. Alguien murmuró en voz baja, ¿qué estará pasando? Clara sintió el corazón acelerarse. El aire parecía más pesado, más denso. Había tomado muchos vuelos antes, y sabía reconocer el tono típico de un piloto seguro de sí mismo. Pero este no era el caso. Aquel hombre dudaba, escogía las palabras con cuidado, como si supiera que lo que estaba a punto de revelar tendría un impacto enorme. Hace unos minutos recibimos un mensaje desde tierra. La situación no es de rutina. Les pido calma, porque no corren peligro inmediato, pero debo ser completamente sincero con ustedes, este vuelo no llegará a su destino según lo planeado. La frase cayó como una piedra en un estanque. Un murmullo generalizado se extendió por los pasillos, mezclando susurros de incredulidad, risas nerviosas y exclamaciones ahogadas. Clara apretó los puños contra la manta. ¿Qué significaba que no llegarían a destino? ¿Un problema mecánico? ¿Una tormenta? ¿Un desvío por mal tiempo? El capitán prosiguió, con un tono que buscaba transmitir control pero no lograba ocultar cierta tensión. Estamos colaborando con las autoridades para tomar una decisión segura. Dentro de unos minutos, recibirán más información. Y con eso, el altavoz se apagó. El silencio posterior fue brutal. Era el tipo de silencio que pesa en el aire, que obliga a cada persona a escucharse a sí misma. Los pasajeros comenzaron a mirarse unos a otros con la ansiedad reflejada en los ojos.
La madre del niño empezó a susurrar una oración, mientras un joven de barba discutía en voz baja con su compañera de asiento. No es normal que hable así. Algo grave está pasando. Pero dijo que no había peligro inmediato, respondió ella, aunque su voz temblaba. Clara tragó saliva. No podía quitarse de la cabeza la frase que el capitán había usado: la situación no es de rutina. Era como si todo el viaje hubiera cambiado de categoría, como si de pronto estuvieran en medio de una historia que no les pertenecía. Las azafatas comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez su profesionalismo parecía un poco forzado. Iban revisando cinturones, ofreciendo sonrisas tensas, respondiendo con evasivas a las preguntas insistentes. Una de ellas pasó junto a Clara y, al notar su expresión de inquietud, le dijo en voz baja: «Por favor, trate de mantener la calma. Todo está bajo control». Pero en sus ojos había un brillo distinto, una sombra de preocupación que traicionaba sus palabras. El avión seguía su rumbo en la oscuridad, cruzando el Atlántico como una flecha luminosa en medio de la nada. Sin embargo, adentro, el ambiente se había transformado. El miedo, la incertidumbre y la sospecha se sentaban ahora en cada asiento, compartiendo espacio con los pasajeros. El hombre mayor a su lado, que hasta hacía poco dormía plácidamente, murmuró: «Esto no es normal. Algo grande está ocurriendo, y no nos lo quieren decir todo». Clara no respondió. Sus pensamientos se agolpaban como tormentas. Lo único claro era que lo que estaba sucediendo no era parte del guión habitual de un vuelo comercial. Algo, allá afuera o aquí dentro, había cambiado el rumbo de todos. Y todavía no tenían idea de cuánto. El anuncio que sacudió a todos. Durante varios minutos, el avión quedó sumido en una atmósfera espesa, como si el silencio mismo se hubiera transformado en un pasajero más. El único sonido constante era el rugido de los motores, un zumbido monótono que, en lugar de tranquilizar, parecía remarcar el peso de la incertidumbre. Clara intentaba ordenar sus pensamientos. Miraba por la ventanilla, pero la oscuridad exterior era absoluta, sin pistas de lo que estaba sucediendo. La manta en sus manos se arrugaba con fuerza, era su único refugio, un gesto infantil para resistir lo desconocido. En las filas cercanas, el murmullo fue creciendo. Un grupo de estudiantes discutía en inglés, especulando sobre posibles desvíos por tormentas o fallas técnicas. Una mujer de cabello corto aseguraba con convicción que había escuchado en las noticias recientes algo sobre conflictos políticos en Europa. Al fondo, un hombre alto y robusto intentaba calmar a su esposa, que ya lloraba sin pudor, temiendo lo peor. De pronto, el altavoz volvió a activarse. El corazón de Clara dio un vuelco. «Damas y caballeros», dijo el capitán, esta vez con la voz más firme, como si hubiera ensayado cada palabra. «Lo que voy a comunicarles no es sencillo, pero es mi deber ser honesto con todos ustedes». Un silencio expectante se apoderó de la cabina. Cada pasajero se inclinó hacia adelante, cada conversación quedó suspendida. Hace menos de una hora, mientras nos encontrábamos ya en vuelo, recibimos un mensaje de control aéreo. Hay una situación internacional en curso, varios aeropuertos europeos han sido cerrados de manera inmediata debido a un incidente de gran magnitud. El murmullo explotó como una ola. Algunos exclamaron en voz alta, otros comenzaron a lanzar preguntas que nadie podía responder. El capitán esperó unos segundos y prosiguió. «No puedo dar detalles exactos porque la información aún se actualiza, pero lo que sí puedo confirmar es que nuestro plan de vuelo ha sido modificado. Ya no aterrizaremos en Madrid como estaba previsto». Clara sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué podía significar aquello? ¿Qué clase de incidente era capaz de cerrar aeropuertos enteros? El capitán continuó. «En este momento nos encontramos en coordinación con las autoridades aéreas internacionales. Estamos recibiendo instrucciones para aterrizar en un destino alternativo, donde será más seguro descender. La prioridad es la seguridad de todos a bordo». Las palabras «destino alternativo» encendieron un torbellino de reacciones. Algunos pasajeros comenzaron a protestar. «Tengo conexión en Madrid», gritó un hombre de traje, agitando los brazos. «¿Qué está pasando realmente?», preguntó una mujer con tono cortante. «No pueden dejarnos así, necesitamos saber más», añadió otra voz desde el fondo. Las azafatas intentaban calmar los ánimos, pero cada sonrisa y cada tranquilo,
todo estará bien, parecía alimentar más la desconfianza. Clara se inclinó hacia adelante, tratando de escuchar mejor. El hombre mayor a su lado suspiró hondo y murmuró: «Esto suena a algo más grande que mal tiempo. Cuando cierran aeropuertos enteros, es porque el mundo afuera no está como lo dejamos al despegar». Clara asintió, aunque apenas comprendía lo que él quería decir. El capitán retomó la palabra. «Sé que tienen preguntas y que la incertidumbre genera angustia. Les pido paciencia. En pocos minutos les informaremos cuál será nuestro nuevo destino. Mientras tanto, permanezcan en sus asientos y con los cinturones abrochados». El altavoz se apagó de nuevo. Por unos instantes, nadie supo cómo reaccionar. El avión, que hasta hacía poco era un refugio de rutina, se había convertido en una cápsula suspendida entre dos mundos, el de lo conocido y el de lo incierto. Los pasajeros no solo estaban viajando físicamente, también eran arrastrados a una situación que parecía sacada de una historia que nadie había pedido protagonizar. La tensión aumentó. El niño que antes jugaba con su tablet comenzó a llorar, desconcertado por las lágrimas de su madre. Un grupo de jóvenes decidió levantarse para hablar directamente con una azafata, que los contuvo con gestos firmes pero nerviosos. Una mujer de mediana edad sacó su celular, como si esperara captar señal en medio del océano, y al no conseguirlo golpeó el aparato contra la bandeja con frustración. Clara observaba todo, sintiéndose pequeña ante el caos. Por un instante deseó tener a alguien conocido cerca para apoyarse. Sin embargo, estaba sola. Solo la rodeaban rostros tensos, desconocidos que, al igual que ella, intentaban descifrar lo inexplicable. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El hombre mayor a su lado, hasta entonces callado salvo por algunos murmullos, se giró hacia ella y la miró con seriedad. Sus ojos tenían un brillo extraño, mezcla de miedo y determinación. «Escuche», le dijo en voz baja, como si compartiera un secreto. «Yo trabajé muchos años en aeropuertos. No me gusta lo que escuché del capitán. Eso de un incidente internacional no es lenguaje que se use a la ligera. Y menos si afecta a varios países al mismo tiempo». Clara lo miró boquiabierta. «¿Entonces cree que?» «Creo que allá abajo está pasando algo que ninguno de nosotros puede imaginar. Y lo peor», hizo una pausa, bajando aún más la voz, «es que aquí arriba estamos atrapados, sin poder hacer nada más que esperar». La frase cayó como un balde de agua fría en la mente de Clara. El murmullo de la cabina no paraba de crecer. Algunos pasajeros intentaban mantenerse positivos, convencidos de que se trataba de un simple desvío a otro aeropuerto. Otros, en cambio, se hundían en una espiral de miedo, pensando en escenarios catastróficos, ataques, guerras, pandemias, colapsos políticos. Cada hipótesis flotaba en el aire, como si los pensamientos colectivos se materializaran en susurros. El avión seguía avanzando, surcando el océano en dirección incierta. La tripulación servía vasos de agua a quienes lo pedían, más como un gesto de contención que de verdadera necesidad. El aire acondicionado parecía más frío de lo habitual, o quizás era el nerviosismo lo que erizaba la piel. Clara respiraba hondo, tratando de mantener la calma. Sabía que algo importante estaba por revelarse. Lo sentía en el silencio tenso de las azafatas, en las miradas nerviosas entre los pasajeros, en cada pausa calculada del capitán. El vuelo había empezado como un trayecto rutinario hacia Madrid. Pero ahora, todos sabían que ese avión no solo los estaba transportando físicamente, también los estaba llevando hacia una verdad que cambiaría el curso de la noche y tal vez de sus vidas. El silencio después del anuncio. El avión flotaba en el aire como una isla suspendida, y sin embargo, dentro de esa cápsula metálica, cada corazón se movía con un ritmo diferente. La tensión del anuncio del capitán aún seguía impregnada en cada pasillo, como si las palabras hubieran quedado atrapadas en los compartimientos superiores, listas para caer en cualquier momento sobre los pasajeros. Lucía, con las manos entrelazadas sobre su regazo, miraba por la ventanilla sin ver nada en realidad. La oscuridad infinita del cielo nocturno le devolvía el reflejo de su rostro cansado, como si el avión mismo le mostrara un espejo de su propio miedo. El capitán había dicho que algo extraordinario ocurría, pero no dio detalles. Y eso era lo que más los consumía a todos, el silencio posterior. El murmullo entre los pasajeros era como un enjambre.
Unos rezaban en voz baja, otros especulaban en susurros cargados de ansiedad, y los niños, sin entender la magnitud del momento, preguntaban insistentemente a sus padres. El aire se espesaba con la mezcla de perfumes, sudor nervioso y la presión de lo desconocido. El capitán, un hombre de mediana edad con una voz que solía sonar firme, apareció por fin en el pasillo. Su uniforme estaba impecable, pero sus ojos revelaban noches enteras de desvelo. Caminó despacio, dejando que las miradas lo atravesaran. Nadie respiraba fuerte hasta que él pasaba, como si cada paso fuera una promesa de respuestas. Señoras y señores, dijo finalmente, de pie frente a todos, sosteniendo el micrófono que antes había transmitido aquellas palabras enigmáticas. Lo que debo contarles no es sencillo, y tampoco es algo que se escuche en un vuelo común. Un silencio absoluto lo envolvió, tan intenso que incluso el zumbido de los motores parecía apagarse. Todos estaban atrapados en ese instante, suspendidos entre el miedo y la esperanza. Nuestra ruta ha cambiado, continuó él, con un tono grave. No por una falla, ni por decisión de la aerolínea, sino por una orden superior. Este avión ya no sigue el itinerario que ustedes conocían. Estamos siendo dirigidos hacia un destino diferente, un lugar que ni siquiera aparece en nuestros mapas de vuelo. Un murmullo colectivo estalló como un trueno apagado. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No eran turbulencias las que agitaban el avión, era el peso de la incertidumbre. El capitán alzó la mano pidiendo calma. Entiendo que tengan miedo. Yo mismo lo siento. Pero deben saber algo, allá abajo, en tierra, las cosas han cambiado. Hay una situación que no puedo explicar en detalle ahora, solo que el lugar al que originalmente íbamos ya no es seguro. Las palabras golpearon a todos como un latigazo. Un pasajero de traje, con la voz cargada de ira, se levantó. ¿Qué demonios significa no es seguro? ¿Qué está pasando en tierra? Exigió. El capitán lo miró, pero su silencio fue más devastador que cualquier explicación. No podía decirlo, o tal vez no quería. Lucía notó que en sus ojos había una tristeza que solo aparece en quienes saben más de lo que pueden confesar. Pasaron los minutos y las conversaciones se convirtieron en discusiones. Algunos exigían respuestas, otros hablaban de conspiraciones, unos más se hundían en rezos desesperados. El avión, aún en el aire, se transformó en una metáfora de la humanidad, dividida, frágil y sin control real sobre su destino. Lucía cerró los ojos, tratando de escuchar más allá del ruido. Se recordó a sí misma que, aunque las circunstancias fueran inciertas, aún estaba viva, respirando. Una frase que había escuchado alguna vez de su madre regresó a su mente: cuando no sepas hacia dónde vas, confía en que tus pasos aún cuentan. De repente, un movimiento brusco sacudió el avión. Varias personas gritaron, las bandejas metálicas repiquetearon como campanas de alarma. Por los ventanales se veía algo extraño, luces en el horizonte, no como las de una ciudad, sino como destellos en el cielo, danzando con una perfección antinatural. El capitán corrió hacia la cabina, y los murmullos se transformaron en un clamor colectivo. Lucía, sin pensarlo, se levantó. Su corazón latía como un tambor. Algo en su interior, una mezcla de miedo y valor, la empujaba a avanzar hacia el frente. No quería quedarse atrapada en la pasividad del asiento, esperando a que otros decidieran por ella. Cuando llegó cerca de la puerta de la cabina, alcanzó a escuchar una frase fugaz, la voz del copiloto hablando por el radio. Sí,